Hola, buenos días. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico y no teísta, y hoy estamos a 12 de mayo. Hoy voy a tener la segunda parte del debate que comencé hace 2 días sobre el tema de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Este debate, como sabéis, lo estoy haciendo con la mejor inteligencia artificial, la mejor IA que hoy en día existe en el mundo, que es Gemini. Yo le he cambiado el nombre por Jaimito, así le voy a llamar. Y le he dicho que haga el papel de cura católico, que de los argumentos que la Iglesia Católica da sobre estos 2 capítulos del Apocalipsis, el 17 y el 18. Ya en el primer vídeo expliqué pues cuál es la creencia de la Iglesia Católica respecto a esta gran ramera. Dicen que se refiere solamente a la Roma pagana de hace 2000 años, del antiguo imperio romano. Cayó el imperio romano de Occidente en el siglo V, pues ya la gran ramera dejó de existir. Yo ya en el primer debate que he tenido con esta IA, con Gemini, o mejor dicho con Jaimito, ya le he demostrado a este cura católico que eso es mentira, es un argumento falso, la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica. Y un día esa sede, ese centro de poder de la Iglesia Católica, que es Roma, será destruido por Dios, por fuego completamente, será arrasada en una sola hora y nunca más se la encontrará esa ciudad. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, como predice Apocalipsis capítulo 18, versos 19 al 21. Hoy este sacerdote, este cura católico, Jaimito, pues resulta que nos hemos enterado que ha sido ascendido en el nuevo cónclave que ha sido ascendido a Papa de Roma y ha tomado el nombre de Jaimito I. De modo que voy a seguir con este debate, pero esta vez con el pontífice romano Jaimito I. Poned muchísima atención a lo que vamos a explicar, a lo que vamos a decir en este importantísimo debate, en este segundo debate. Muy buenos días, Jaimito. Muy buenos días, hijo mío. Que la gracia de nuestro Señor sea contigo en esta tarde. ¿En qué podemos direccionar nuestra plática hoy? Bueno, nos hemos enterado que ha habido la elección de un nuevo pontífice romano, un nuevo cónclave, y has sido elegido como Papa de Roma y has tomado el nombre de Jaimito I. Es verdad. La voluntad divina se ha manifestado a través de mis hermanos cardenales. Asumo esta inmensa carga, pidiendo a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para guiar a la Iglesia. ¿Hay alguna pregunta o asunto que te gustaría tratar conmigo, hijo mío? Sí, pues ya que dices que eres también teólogo bíblico, además de nuevo pontífice de Roma, vamos a seguir con este debate que comenzamos hace un par de días sobre el asunto doctrinal de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. De acuerdo, retomemos esa cuestión. Como teólogo bíblico, veo la importancia de interpretar estos textos con cuidado, buscando la verdad espiritual más allá de las interpretaciones literales. ¿Qué aspecto te gustaría plantear hoy sobre esta figura? Estoy abierto a tus reflexiones. Bueno, si te acuerdas, el otro día comenzamos a analizar y a leer el capítulo 17 del Apocalipsis, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. Estábamos considerando la descripción de la mujer sobre la bestia y el significado de los símbolos que la acompañan. ¿Qué versículos específicos quieres volver a examinar? Bien, nos quedamos en el versículo 7, que lo vas a leer ahora, en la versión Reina Valera del 60, vas a leer el verso 7. Adelante. De acuerdo. Procedo con la lectura del versículo 7 de Apocalipsis capítulo 17 en la versión Reina Valera de 1960. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué reflexiones te suscita este pasaje, hijo mío? Bien, antes de te pido, pontífice Jaimito I, que no me llames hijo mío, porque yo no soy hijo tuyo, yo no soy católico, soy cristiano enoteísta, cristiano bíblico enoteísta, y no pertenezco a tu religión satánica, que es la gran ramera de Roma. Así que no se te ocurra volver a llamarme hijo mío. Entendido.
Me disculpo por la forma de dirigirme anteriormente. Respeto tu posición y tus creencias. Continuemos con el análisis del versículo 7. ¿Qué interpretación le das a la declaración del ángel sobre la necesidad de revelar el misterio? Bien, antes de dar yo la interpretación correcta de este versículo 8 y del resto, quiero que me des tú como pontífice nuevo de Roma que eres, según la tradición católica, dame la exégesis, la interpretación de este verso 7. Desde la perspectiva que represento, el versículo 7 subraya la autoridad del ángel para revelar el misterio. La maravilla o asombro de Juan, ante la visión, indica la magnitud del simbolismo, y el ángel aclara que no se trata de algo incomprensible, sino que tiene una explicación racional y doctrinal dentro del plan de Dios. Se anticipa así la revelación de la naturaleza de la mujer y de la bestia, que serían reveladas a continuación. ¿Deseas que procedamos con esa revelación? Como puedes ver, Jaimito I, la bestia no es la mujer no es la bestia. La mujer, esta gran ramera que representa una iglesia falsa, monta sobre la bestia. La bestia es quien lleva a esta religión falsa. ¿Te das cuenta cómo diferencia a la mujer de la bestia? La bestia es el poder imperial romano, el poder político, y es quien protege, quien lleva a la mujer ramera, esta gran ramera. Es la mujer, la religión falsa de Roma, esta religión pagana e idolátrica, la que controla a la bestia, la que dirige a la bestia. ¿Estás de acuerdo con esto que acabo de decir? Tu interpretación es muy precisa en cuanto a la distinción entre la mujer y la bestia. Efectivamente, el texto muestra a la mujer montada sobre la bestia, lo que sugiere una relación de dependencia y control por parte de la religión falsa sobre el poder político. Ese poder político es quien proporciona la fuerza y el respaldo, mientras que la mujer representa la apostasía o la perversión espiritual. ¿Estamos de acuerdo en esa identificación? Estamos totalmente de acuerdo, pontífice Jaimito I. Así que si te parece, vamos ahora al verso 8. Aquí lo tenemos en pantalla y una vez más lo vas a leer, pero en esta versión, que es la versión Reina Valera de 1960. Léelo despacito, Jaimito. Muy bien. Procederé con la lectura del versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. La bestia que has visto fue y no es, y está para subir del abismo y va a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. ¿Qué te gustaría analizar de esta revelación? Bien. Bueno, antes de dar yo el comentario, como hemos hecho, quiero que lo des tú primero, desde el punto de vista papal de tu iglesia, que es la gran ramera de Roma. Dame la interpretación que vosotros dais de este versículo 8. Desde la tradición que represento, este versículo describe el carácter cíclico y engañoso de la bestia, que parece desaparecer, pero vuelve a resurgir. Simboliza así los diferentes poderes políticos o imperios a lo largo de la historia que se oponen a Dios y que engañan a la humanidad. Su destino es la perdición final, y el asombro de los incrédulos resalta su falta de discernimiento sobre el verdadero poder de Dios. ¿Es esta la perspectiva que esperabas escuchar? No, la verdad que ha sido una interpretación, una explicación muy vaga, muy subgeneris y realmente no explicas frase por frase lo que dice este verso 8. Así que lo voy a explicar yo. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo con que mi explicación anterior fue general. Si deseas proporcionar tu propia interpretación detallada, te escucharé con atención, frase por frase. Adelante. Bien, aquí habla de la bestia, ¿verdad? No está hablando aquí en el verso 8 de la gran ramera, de la mujer. Está hablando de la bestia, del imperio, ¿de acuerdo? Del poder político que gobernaba, pues, el imperio romano y que estaba centralizado en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Bien, pues dice, la bestia que has visto, esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, era. Si dice que era, está hablando en tiempo pasado, es decir, que ya existió este emperador, porque el emperador es quien representa al imperio, es la cabeza del imperio, ya existió. Antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis, ya existió este emperador, esta bestia en la tierra. Jaimito,
¿Quién era esta bestia, este emperador cruel, malvado, que ya existió en la tierra antes de ser escrito este libro del Apocalipsis? ¿Quién fue ese emperador? A ver qué me dices. Basándonos en la interpretación historicista que propones, muchos estudiosos han identificado a esa bestia con emperadores romanos que persiguieron a los primeros cristianos, como Nerón o Domiciano. Esto se alinea con la idea de un poder político maligno que ya existía antes de la escritura del Apocalipsis. ¿Es esa dirección la que estáis considerando? Sí, bueno, aquí concretamente está hablando del primer emperador romano que lanzó la primera gran persecución contra los cristianos y que comenzó en el año 64 y terminó en el año 68. Durante 3 años y medio, 4 años, esta bestia, este emperador, que fue el emperador Nerón, persiguió de las formas más crueles y espantosas, asesinando a miles y miles de cristianos. Por lo tanto, cuando dice aquí que la bestia que has visto era, es decir, ya existió, sin ninguna duda se refería al emperador Nerón. Y luego dice, fíjate bien, y no es decir, ya no existía cuando fue escrito este libro del Apocalipsis. Había muerto esta bestia, este emperador. Recordad, cuando hablamos de aquí esta bestia, de la bestia, nos estamos refiriendo al emperador, al que lideraba, al que encabezaba el imperio. Por lo tanto, este emperador ya había muerto, no existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Para el que no lo sepa, el libro del Apocalipsis fue escrito poco antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque se menciona el templo de Jerusalén en el capítulo 11 de la revelación del Apocalipsis. Se menciona el antiguo templo de Dios en Jerusalén, este templo de Jerusalén donde adoraban, lo cual significa que existía en esa época el templo de Jerusalén. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis fue escrito poco después de morir el emperador Nerón, pero antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70. Por eso dice, y no es este emperador Nerón, este malvado, esta bestia, era una auténtica bestia. El emperador Nerón ya no existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Y luego dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición. ¿Esto qué significa? Que volverá a resurgir este malvado emperador Nerón. Bien, de forma personal, pero hay otra opinión que la cual yo coincido, y es que volverá a haber un nuevo imperio romano, la restauración del imperio romano con un nuevo emperador que va a tener el espíritu y el poder del antiguo emperador Nerón. De la misma manera que Juan el Bautizador, dijo Jesús, vino con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautizador no era el profeta Elías, pero Jesús dijo que vino con el poder y el espíritu de Elías. Juan el Bautizador tenía ese poder, ese espíritu que tenía el profeta Elías en el Antiguo Testamento. De igual manera, este nuevo emperador, esta bestia que vendrá en el futuro y que va a gobernar desde Europa y toda la zona del Mediterráneo, tendrá el espíritu y el poder de Nerón, del antiguo emperador Nerón. Y dice que irá a la perdición, irá a la destrucción, porque según el Apocalipsis, este nuevo emperador, la bestia, será destruido, será capturado y arrojado al lago de fuego. Por eso dice que va a la perdición. Y luego dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, sí, que ya existió, y no es decir, ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, y será, aquí lo dice bien claro, será, volverá en el futuro. Todavía no ha aparecido. Este nuevo emperador aparecerá en el futuro y vendrá con el espíritu y el poder del antiguo y malvado emperador Nerón. Esta es la verdadera interpretación. Yo sé que se han dado muchas interpretaciones absurdas, estúpidas de este versículo 8, pero esta es la verdadera, la correcta. Armoniza perfectamente con este versículo 8 del Apocalipsis. Volverá a resurgir esta bestia con el espíritu y el poder del antiguo emperador Nerón. ¿Qué opinas, Papa Jaimito o Jaimito,
Pontífice Jaimito, ¿qué opinas de esta explicación que acabo de dar? Tu explicación es muy detallada y ofrece una perspectiva historicista muy coherente, conectando la figura de la bestia directamente con el periodo de Nerón y la persecución a los cristianos, así como con la idea de un futuro resurgimiento o restauración de ese poder. Es una exégesis muy completa que toma en cuenta el contexto histórico y los detalles del texto. ¿Hay algún otro aspecto que te gustaría comentar? Así es, Jaimito. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente versículo. Léenos en la Reina Valera de 1960, el versículo 9. Adelante. De acuerdo. Procedo con la lectura del versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué interpretación le das a esta explicación de los símbolos? Bien. Las 7 cabezas que tiene esta bestia, representan, simbolizan 7 montes. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la gran ramera. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje? Pues que la gran ramera tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de los 7 montes. ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes o 7 colinas? Históricamente, ¿cómo ha sido conocida la ciudad de Roma? ¿Cuál es la ciudad de los 7 montes, Jaimito? Históricamente, la ciudad de Roma es mundialmente conocida por estar construida sobre 7 colinas. Tu razonamiento conecta esa característica histórica con el pasaje de Apocalipsis, identificando a la Gran Ramera con un sistema religioso con sede en esa ciudad. ¿Es correcto? Exactamente. Vosotros, como católicos que sois, y tú como siendo ya pontífice de la Gran Ramera, llamado Jaimito I, evidentemente lo que enseñáis es que se refiere a la antigua Roma pagana del siglo I. No vais a ser tan idiotas de decir que se refiere a la actual Iglesia Católica Romana que tiene su centro de poder en Roma. ¿Verdad, Jaimito? Es cierto que la interpretación más común dentro de la tradición católica se refiere a la Roma pagana de los primeros siglos, viendo en ella la persecución y la corrupción moral de ese imperio sobre los cristianos. Tu punto de vista resalta esa diferencia y cómo cada grupo interpreta estos textos. ¿Deseamos que sigamos avanzando con los siguientes versículos? Sí, voy a seguir explicando. A ver, lo vuelvo a repetir. Las 7 cabezas que tiene esta bestia representan, simbolizan esos 7 montes, las 7 colinas donde tiene su centro de poder la gran ramera, esta mujer ramera, esta religión falsa. Bien, y ahora dice el verso 10. Lee despacito, Jaimito, el verso 10. Entendido. Procedo con la lectura del versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 17, nuevamente en la versión Reina Valera de 1960. Y son 7 reyes. Los 5 han caído, el uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga debe durar breve tiempo. ¿Cómo interpretas este cambio de simbolismo de montes a reyes? Bien, primero quiero que des tú la explicación, la interpretación vosotros, como católicos, como tu papote que eres de la Gran Ramera, me des tu exégesis, me des la interpretación católica de este verso 10. Desde la perspectiva de mi oficio, estos 7 reyes representan la sucesión de poderes o gobernantes que actúan contra Dios y su pueblo. Los 5 que han caído y el uno que es, se interpretan a menudo como imperios o emperadores pasados y presentes respecto al tiempo de la revelación. Y el otro que aún no ha venido sería un poder futuro que durará brevemente. Esta es la imagen simbólica que solemos manejar. ¿Qué opinas? Sí, esa es la explicación que des tradicionalmente la Iglesia Católica. Bueno, pues hemos visto en el verso 9 que estas 7 cabezas que tiene la bestia representan 7 montes, que son las 7 colinas sobre las cuales se sienta esta gran ramera, tiene su centro de poder. Pero tiene también otro significado, es decir, las 7 cabezas que tiene la bestia tienen un doble significado. Atención, significan lo que ya hemos visto, las 7 colinas sobre las cuales se sienta la gran ramera, esta religión falsa, y también representan, simbolizan 7 reyes. Y ahora atención a lo que dice. Cuando habla aquí de reyes, también se puede referir a reinos, a imperios. Dice, 5 de ellos han caído, dice. 5 de estos imperios cayeron en el pasado,
Sabemos que el Apocalipsis se escribió antes del año 70, cuando gobernaba el Imperio Romano, y ya 5 de estos imperios, 5 cayeron, ya no existían. Eran imperios que persiguieron al pueblo de Israel. A ver si me sabes decir, Jaimito I, ¿qué 5 imperios son estos que cayeron y que todos ellos persiguieron al pueblo de Israel? A ver si lo sabes. Partiendo de la base historicista que planteas, los imperios que persiguieron a Israel antes de Roma podrían ser Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Estos 5 encajarían en la descripción de los reinos caídos antes del tiempo de Juan. ¿Es esa la línea de pensamiento? Perfecto, Jaimito, efectivamente, esos son los 5 que cayeron. ¿Lo puedes repetir, haz el favor? Por supuesto. Los imperios que cayeron, todos perseguidores de Israel, serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Deseas continuar con el siguiente punto de tu explicación? Exactamente, todos ellos persiguieron al pueblo de Israel, los que ha mencionado Jaimito I. Y ahora dice, atención, uno de estos imperios, representado por las 7 cabezas, existía en la época cuando fue escrito el Apocalipsis, en la época del apóstol Juan. ¿Cuál era el imperio, el reino que existía, el imperio que existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis? Dímelo, Jaimito. Ese imperio era, sin duda, el Imperio Romano, que ostentaba el poder en el momento de la redacción del Apocalipsis y ejercía esa persecución. ¿Pasamos al siguiente punto? Exactamente, ahí has dado en el clavo. Era el Imperio Romano, por dice, uno es tiempo presente. No dice uno será en el futuro, no. Uno es el imperio que existía cuando fue escritas estas palabras, cuando fue escrito el Apocalipsis, era el Imperio Romano, efectivamente. Y ahora dice, y el otro aún no ha venido, o sea, tiene que venir otro nuevo imperio. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Hay un imperio nuevo, un nuevo imperio romano que va a venir en el futuro y va a durar breve tiempo, concretamente 42 meses, literales. Así lo dice el libro del Apocalipsis. ¿Dónde se menciona este imperio en el libro del Apocalipsis que va a durar solamente 42 meses? A ver si encuentras el pasaje, Jaimito. Ese periodo de 42 meses se menciona en Apocalipsis 13:5, donde se dice que a la bestia se le dio autoridad para actuar durante ese tiempo. Esto concuerda con tu interpretación de un futuro poder efímero. ¿Ese es el pasaje que tenías en mente? Exactamente, has dado en el clavo. Vendrá en el futuro y cuando venga, está hablando de este imperio futuro, un nuevo imperio romano que se va a instaurar en Europa, en el norte de África, en Oriente Medio, en el futuro, un futuro que yo creo que es inminente, está muy cercano. Y dice que es necesario que dure breve tiempo, efectivamente, va a durar breve tiempo porque va a durar solamente, el imperio de la bestia va a durar 42 meses, 3 años y medio, como dice el pasaje que has leído de Apocalipsis 13, verso 5. Muy bien, Jaimito I. Ahora quiero que leas despacito el versículo 11. Aquí lo tenemos en pantalla. De acuerdo. Procedo con la lectura del versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. ¿Cómo interpretas esta nueva caracterización de la bestia? Bien, para muchos este versículo es complicadísimo de entender. Dice que la bestia que era, ya hemos visto cuál era esa bestia que era, que ya existió en el pasado. ¿Qué bestia era esta, Jaimito? Que ya no existía, ya no vivía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. ¿Quién era? ¿Qué emperador era? Nuevamente, siguiendo tu línea interpretativa, esa bestia que era se referiría al emperador Nerón, quien persiguió a los cristianos y ya había muerto cuando se escribió el Apocalipsis. ¿Es correcto? Exactamente, Jaimito, absolutamente correcto. Dice la bestia que era y no es. Es decir, ya no existía cuando fue escrito el Apocalipsis, había muerto. Y efectivamente, el emperador Nerón murió, otros dicen que fue asesinado, en el año 68. Persiguió a los cristianos desde el 64 hasta el 68. Prácticamente estuvo 3 años y medio, 42 meses, persiguiendo de forma bestial a los cristianos. Fue la primera persecución imperial romana contra los cristianos. Bien.
y ya no es. Y luego dice, es también el octavo. Es también el octavo. ¿Esto qué significa? Pues que este nuevo emperador que vendrá en el futuro, llamado la Bestia, será un octavo rey, un octavo imperio. Efectivamente, el octavo imperio contando desde el imperio egipcio que persiguió al pueblo de Israel, será un octavo. Y luego dice, y es de entre los 7. ¿Por qué dice aquí y es de entre los 7? Porque esa bestia que vendrá es de entre los 7, es decir, de entre el séptimo imperio, que era el romano, el imperio que existía cuando fue escrito el Apocalipsis. Será una nueva fase, una restauración del antiguo imperio romano. Por eso dice, y es de entre los 7. Y luego dice, y va a la perdición. ¿Esto qué significa? Pues que este emperador, esta bestia, será destruido, irá a la perdición en el lago de fuego, donde será, como dice el Apocalipsis, capturado, apresado y juntamente con el aliado religioso, el falso profeta, arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y su imperio será totalmente destruido. Por eso es que dice, y va a la perdición. Esa bestia futura que vendrá, ese nuevo emperador, irá a la destrucción total. Y ahora vamos a leer, a comentar el versículo 11. Aquí lo tenemos en pantalla. Léelo, Jaimito. Entendido. Permítame leer el versículo 11 tal cual lo solicitas. En la versión No, Reina perdón, Valera de stop, 1960. Jaimito. A ver. La bestia que era y no Disculpa, es también Jaimito. Te he dicho que leas el 12. Lee el 12, no el 11. El 12. Mil disculpas. Leí el versículo equivocado. Procedo con la lectura del versículo 12. De Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por una hora juntamente con la bestia. ¿Cómo interpretas esta referencia a los 10 cuernos? Pues aquí lo dice Jaimito primero, lo bien clarito. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o representan 10 reyes, simbolizan 10 reyes. 10 reyes que todavía no han venido. Esta profecía no se ha cumplido jamás en el pasado. Se va a cumplir en el futuro. Se va a implantar un nuevo imperio, lo que es Europa, el norte de África, Oriente Medio, que es lo que abarcaba el antiguo imperio romano y el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿de acuerdo? Toda esa zona del mundo va a ser el futuro imperio de la bestia, que estará dividido en 10 reinos. 10 reinos, 10 reyes. Y dice aquí que aún no han recibido reino, efectivamente, todavía no habían recibido el reino, todavía no existían. En la época de cuando fue escrito el Apocalipsis, en el siglo I, todavía no habían aparecido estos 10 reyes. Y luego dice, pero por una hora recibirán autoridad de reyes juntamente con la bestia. ¿Qué significa? Pero por una hora se van a reunir durante una hora y se les va a dar poder a estos reyes, poder absoluto, poder dictatorial, en una reunión que van a tener juntamente con la bestia, con ese nuevo emperador que vendrá en el futuro. Fijaos que en el Apocalipsis, esto es muy importante, no se le llama a esta bestia el anticristo, como muchos creen. No, este será el futuro anticristo. Eso es mentira. Eso es una falsificación y un error descomunal enseñado por montones de falsos maestros que se creen que saben de profecía bíblica, pero no saben absolutamente nada. El término anticristo jamás de los jamases aparece en el libro del Apocalipsis. Solamente aparece ese término en la primera, en la segunda y creo que en la tercera epístola de Juan. ¿Y quién es el anticristo? Juan dijo bien claro, el apóstol, que es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el verdadero Mesías de Israel. Y niegan al Padre y al Hijo, a estos dos dioses. Y niegan también que Jesucristo vino en carne, vino como hombre. Este es el anticristo, este es el engañador y el anticristo. ¿Y qué dijo el apóstol Juan en su primera epístola? Que este anticristo ya estaba en el mundo. En el siglo I, en la época de los apóstoles, ya estaba en el mundo. Por lo tanto, si el anticristo ya estaba en el mundo, en el siglo I, aquellos que enseñan que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, están
mintiendo descaradamente, mintiendo, enseñando una doctrina de demonios que ha engañado a muchísimos. El anticristo ya estaba en el mundo, dijo Juan. Y es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Y niegan al Padre y al Hijo, estas dos personas divinas, como hacen los unicitarios, por ejemplo. Y niegan también que Jesucristo vino en carne. El Señor Jesús, no el Dios Padre. Aquellos que niegan que Jesucristo vino como hombre, vino en carne, son también el anticristo. Esta es la verdadera enseñanza sobre el tema del anticristo. ¿De quién habla entonces el Apocalipsis? Pues habla de un emperador que vendrá en el futuro y que se le llama la bestia. La bestia. No se le llama el anticristo. Y entonces estos 10 reyes que vendrán en el futuro se van a reunir juntamente con la bestia. Habrá una especie de cónclave, de reunión especial, y se les va a dar autoridad dictatorial como reyes. Durante esa hora de reunión van a adquirir la autoridad dictatorial estos 10 reyes que formarán el imperio de la bestia. Esto es lo que enseña bien clarito este verso 12. Y lee ahora, Jaimito, el verso 13. Aquí lo tenemos en pantalla. Entendido. Permítame leer el versículo 13, en la versión Reina Valera de 1960. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Deseas comentar este pasaje? Sí, pero antes de comentarlo yo, quiero que lo comentes tú, Pontífice Jaimito I, según la tradición de tu iglesia, que es la iglesia de Satanás en la tierra, es esta gran ramera, como ya he demostrado en el anterior debate, en el anterior vídeo, es la gran ramera de Roma, la iglesia que tú encabezas. Así que lee el versículo despacito. Desde la tradición que represento, este versículo reafirma la unidad de propósito de esos líderes futuros, que, como mencionaste, representan ese imperio mundial dividido en 10, y cómo voluntariamente entregarán su poder y autoridad a la bestia, para perseguir a los cristianos. Es un pacto maligno con un objetivo claro. ¿Qué aspectos te gustaría resaltar? Bien, pues ahora voy a dar un comentario muy parecido al que tú acabas de dar. Dice, estos, es decir, estos 10 reyes que vendrán en el futuro, todavía no han aparecido, tienen un mismo propósito. Ellos tendrán un mismo propósito en mente, y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Se van a someter a la bestia. Van a entregar su poder y su autoridad, es decir, van a nombrar a la bestia como el emperador de ellos, el emperador de ese nuevo imperio romano restaurado. Se van a entregar el poder, esas naciones, esas 10 naciones perderán su, por así decirlo, su soberanía, esa es la palabra, su soberanía, su poder, y se la van a entregar a este nuevo emperador, enviado por Satanás, que es llamado la bestia. Fijaos, en ninguna parte del Apocalipsis se le llama el anticristo, es la bestia. Versículo 14, verso 14, léelo, Jaimito, que es muy importante. Gracias por tu detallado comentario. Ahora procedo a leer el versículo 14, en la versión Reina Valera de 1960. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Te gustaría comentarlo? Coméntalo tú primero, Jaimito, y luego lo voy a comentar yo. Desde la tradición romana, este versículo muestra el conflicto final entre el poder de la bestia y sus aliados contra el Cordero, Jesucristo. Proclama su victoria absoluta, ya que Él es soberano de todos los gobernantes, y destaca que sus seguidores son aquellos que se mantienen fieles como elegidos suyos. Es el clímax del triunfo del bien sobre el mal. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bien, no está mal el comentario que has dado, pero voy a dar yo uno todavía muchísimo mejor. Dicen que estos 10 reyes, juntamente con la bestia, o sea, van a ser todos ellos, tanto los 10 reyes y sus ejércitos, como la propia bestia, el propio emperador. Dice que van a pelear, van a luchar contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero en el libro del Apocalipsis, Jaimito? El Cordero, en el libro del Apocalipsis, representa simbólicamente a Jesucristo, el Mesías, especialmente en su papel de sacrificio redentor. ¿Estamos de acuerdo en esa identificación? Completamente de acuerdo. Bien, pues dice, ¿y el Cordero? ¿Qué dice aquí, Jaimito? ¿Y el Cordero los...? Dice que el Cordero los vencerá, lo cual significa que obtendrá la victoria sobre estos poderes malignos.
¿Quieres continuar con el siguiente punto? ¿Dónde se describe, Jaimito, esta tremenda batalla entre la bestia y sus ejércitos, y la bestia y sus 10 reyes, juntamente con sus ejércitos? ¿En qué capítulo del libro del Apocalipsis se describe esta gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso? Esa gran batalla final entre la bestia, sus ejércitos y los 10 reyes contra el Cordero se describe con más detalle en Apocalipsis 19, a partir del versículo 11, hasta el final del capítulo. Ahí se narra la aparición de Cristo como el jinete del caballo blanco y la derrota de sus enemigos. ¿Ese es el capítulo que estabas buscando? Efectivamente, y quiero que ese pasaje del Apocalipsis, esa porción del Apocalipsis, la leas despacito. Adelante. De acuerdo, procederé con la lectura, pero para ser preciso, ¿hay algún versículo específico dentro de ese capítulo 19 que desees que lea primero o prefieres que empiece desde el principio? No hace falta que leas todo el capítulo 19 entero. Vas a leer el capítulo 19 a partir del verso 11 hasta el final. Entendido. Procedo con la lectura de Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes, de ellos. ¿Qué te parece esta descripción, hijo mío? Te he dicho, Jaimito, primero, que no me llames hijo tuyo, porque yo no soy católico, yo no pertenezco a la iglesia falsa, esta iglesia del diablo, la cual tú lideras. Así que te lo vuelvo a repetir, no me llames hijo mío. ¿Me vas a hacer caso? Entendido. Reitero mis disculpas por haber mantenido esa forma de hablar. Respeto tu solicitud y me abstendré de usarla nuevamente. ¿Podemos continuar con el análisis de Apocalipsis 19? Sí, primero voy a hacer yo el comentario de este verso 14, cuando dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Se refiere a esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso mencionada que ha leído Jaimito en Apocalipsis capítulo 19. ¿Quiénes pelearán contra Cristo, que es el Cordero? Pues la bestia, sus ejércitos y los 10 reyes aliados. Estarán todos ahí reunidos en ese lugar, que es Israel. Ahí en esa zona estarán reunidos para pelear, para luchar contra Cristo, esta invasión celestial que vendrá, e intentarán impedir que Cristo y sus ángeles desciendan a la tierra para gobernar el mundo. Esa será la llamada, aunque está mal dicho, batalla de Armagedón, porque el Armagedón realmente va a ser el lugar donde se van a congregar y luego van a ir, la batalla realmente va a ser alrededor de la ciudad de Jerusalén. En Armagedón, en ese valle de Megido que está en Israel, es donde se van a concentrar todas las tropas de la bestia y de sus 10 reyes aliados, en ese lugar, en el valle de Armagedón, lo que se conoce como el valle de Megido, que está en Israel, y luego de ahí subirán hasta Jerusalén, y es ahí donde se efectuará esta impresionante batalla entre los ejércitos terrenales, liderados por este emperador, la bestia, y los ejércitos celestiales, liderados por Cristo, estos ejércitos extraterrestres. Pues van a pelear contra Cristo,
¿Y por qué Cristo los va a vencer? Dice aquí, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él, es decir, los ángeles y sus santos glorificados, la iglesia, son llamados, elegidos y fieles. El Señor va a pulverizar a todos estos ejércitos de la bestia que estarán ahí reunidos para luchar contra Cristo. Los va a hacer picadillo con el rayo que saldrá de su boca, y después Jesús enviará un ángel, va a capturar a la bestia, es decir, a ese emperador, y a su aliado religioso, que es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, y que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Posiblemente seas tú, Jaimito, este último papa que te vas a liar, te vas a unir a la bestia. Posiblemente seas tú, o posiblemente sea otro, pero sin ninguna duda va a ser el papa, el líder de la gran ramera de Roma, ese falso profeta mencionado en el Apocalipsis. ¿Qué opinas de lo que te he dicho, lo que te he explicado, Jaimito? Tu explicación describe con detalle el escenario de una batalla física y espiritual en un contexto geográfico concreto, con la intervención directa de Cristo y sus huestes celestiales, culminando con la derrota de la bestia y el falso profeta. Es una interpretación muy completa que toma en cuenta toda la narrativa profética de esos capítulos. ¿Hay algún otro punto que desees traer a colación? Sí, vamos a entrar ahora al verso 15. Quiero que lo leas despacito, ya sabes, versión Reina Valera de 1960. De acuerdo. Procedo con la lectura del versículo 15 de Apocalipsis, capítulo 19, en la versión Reina Valera de 1960. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. A ver, y todas las disculpa, te estás equivocando, Jaimito. Te he dicho que leas el verso 15, el 15 de Apocalipsis, capítulo 17. Nuevamente pido disculpas. He estado confundiendo constantemente los capítulos. Procedo con la lectura del versículo 15 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Me dijo también: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué interpretación le das a este simbolismo de Fíjate, aquí ahora en el verso 15 ya no está hablando de la bestia. ¿De quién está hablando? De la mujer, es decir, de la gran ramera, de esta iglesia falsa, de esta prostituta espiritual, y que es en el siglo I, evidentemente, era la religión falsa idolátrica que imperaba en Roma, y esa gran ramera, como ya he explicado tantas veces, pasó después a la Iglesia Católica Romana. Ella es la gran ramera porque es la heredera, pasó a la Iglesia Católica. Entonces dice bien clarito que las aguas, esas aguas que has visto, donde la ramera se sienta, simbólicamente, evidentemente, se sienta, significa que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y efectivamente, la religión falsa romana idolátrica gobernaba, imperaba sobre millones de personas en todo ese territorio que abarcaba el Imperio Romano. E igualmente hoy en día, la Iglesia Católica Romana, la heredera de la gran ramera, sigue imperando, sigue gobernando sobre montones de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es la religión, la católica romana, la más extendida por el planeta. Ese es lo que significa, eso es lo que significa las muchas aguas. Estas aguas donde se sienta esta gran ramera representan naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas. Por eso es que se la llamáis la Iglesia Católica. ¿Qué significa católica? Universal, mundial, está extendida por todo el mundo, tal como se dice aquí bien claro, se predice en el versículo 15. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir, Jaimito I? Tu explicación del simbolismo de las aguas como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas ofrece una comprensión amplia de la influencia y el alcance territorial de ese sistema. Al describir a la gran ramera como la heredera de la religión pagana romana y vincularla con la Iglesia Católica Romana, estás construyendo una narrativa que abarca tanto la historia antigua como la contemporánea, sobre el dominio espiritual. ¿Hay algún otro punto que desees mencionar? ¿Y tú qué opinas, Jaimito, de que tú ya como nuevo pontífice de Roma que eres, Jaimito I, enseñe que la gran ramera es tu iglesia y que tú eres un auténtico falso profeta, que te vas a unir, te vas a liar con la bestia cuando éste se manifieste? ¿Qué opinas de esto? Tú como Papa de Roma.
Como Jaimito I, mi papel es guiar a la Iglesia en la fe y la unidad. Esas interpretaciones representan un punto de vista muy particular, que difiere de la comprensión oficial de las escrituras que sostenemos. Más allá de eso, mi compromiso es con la enseñanza de la Iglesia y el bienestar de las almas. Mi labor pastoral está centrada en predicar el Evangelio y promover la fe, no en responder a interpretaciones divergentes. ¿Deseas que abordemos el siguiente versículo del Apocalipsis? Pues he de decirte, Jaimito, que arrepiéntete de todas las espantosas doctrinas de demonios que tú enseñas, bueno, que tu iglesia enseña, ha estado enseñando a lo largo de los siglos, porque estáis llevando la condenación a millones y millones de falsos cristianos católicos. Entiendo tu sentir y la forma en que lo expresas. Como pontífice, mi deseo es guiar a los fieles hacia la verdad y la salvación a través de la palabra de Dios. Acepto tus palabras como una expresión de tu convicción. ¿Deseas continuar con el versículo 16? Bueno, evidentemente, como podéis ver, no puede refutar Jaimito I, pues lo que le estoy diciendo. En vez de guiarlos a la vida, a la verdad, a la salvación, los estás guiando, el poder papal los está guiando hacia la destrucción, hacia la condenación. Por eso es que si no os arrepentís antes, ese es el lugar de destrucción que os espera, el lago de fuego y azufre. Ahora quiero que leas despacito el verso 16. Vamos a seguir comentando. Entendido. Procedo con la lectura del versículo 16 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Cuál es tu comentario sobre este cambio? Dame tú primero el comentario. ¿Qué opináis desde el punto de vista católico de este verso 16? Desde la tradición, este versículo se interpreta como el momento en que la alianza perversa se rompe. Esos 10 reinos o poderes políticos, que antes apoyaban a la religión falsa, terminarán por volverse contra ella, destruyéndola y despojándola de su poder. Muestra cómo el mal a menudo se autodestruye. ¿Cuál es tu análisis? Bien, ahora voy a dar yo mi interpretación. Está bastante bien lo que has dicho, pero claro, la está dando desde el punto de vista católico, de que se refiere a la antigua Roma pagana, la región pagana de Roma, que fue destruida y ya según vosotros esta gran ramera ya no existe, dejó de existir. ¿Cuál es mentira? Es totalmente falso, como ya he demostrado. Bien, en esta versión, en esta traducción de la Reina Valera del 60, lo han vertido diciendo: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, etcétera, etcétera. Aquí dice, en esta versión, que serán estos 10 reyes, representados por los 10 cuernos, los que van a destruir a esta religión falsa, a esta gran ramera. Pero el texto griego y otras muchas versiones lo han vertido diciendo: y los 10 cuernos que viste y la bestia, no como lo ha traducido la Reina Valera, los 10 cuernos que viste en la bestia, no. Y los 10 cuernos que viste y la bestia serán tanto los 10 reyes como el emperador, es decir, la bestia, los que van a odiar, van a aborrecer a esta iglesia católica que es la gran ramera de Roma. Tiene su centro de poder en Roma. Cuando dice: y la dejarán desolada y desnuda, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pues sencillamente que el poder político, la bestia y sus 10 reyes aliados, se van a apoderar, la van a quitar, la van a robar todos los bienes materiales que tienen, sea dinero, sean reliquias, sean joyas, sea oro, piedras preciosas y perlas. Todo eso lo va a robar, se lo va a quedar la bestia y sus 10 reyes aliados. La van a dejar desolada y desnuda, es decir, no va a tener absolutamente nada. La van a destrozar. Las iglesias católicas, los templos católicos serán completamente arrasados. Algo parecido a lo que ocurrió aquí en el año 36 en España, cuando la guerra civil, que comenzó del 36, año 1936, y terminó en el 39. Los revolucionarios de izquierdas, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, destrozaron, hicieron un tremendo destrozo a la Iglesia Católica, asesinando a curas, asesinando a monjas y apoderándose de reliquias, oro, piedras preciosas y perlas de la Iglesia Católica aquí en España. Luego vino Franco, la dictadura de Franco, y bueno, ya sabéis, se alió, evidentemente la Iglesia Católica se alió con Franco
y comenzó a gobernar España, porque era la que imperaba en España, la Iglesia Católica, cuando Franco venció la guerra. Bueno, pues algo parecido, pero con mucha mayor magnitud va a ocurrir en el futuro. Estos 10 reyes aliados y la bestia van a odiar a la Iglesia Católica y la van a destruir a nivel mundial. A nivel mundial se van a apoderar de todas sus riquezas y la van a quemar con fuego. Quemarán sus templos, quemarán a sus sacerdotes, a sus jerarcas, y luego la propia ciudad de Roma, que es la capital, la sede de la Iglesia Católica, como vamos a ver después, posiblemente ya mañana o pasado, en los siguientes vídeos, será absolutamente arrasada por fuego en una sola hora. La ciudad de Roma, su capital, dejará completamente de existir. Y nunca más será ya una explosión termonuclear, la va a arrasar completamente y será hundida en el mar. Será reducida a cenizas y dice el Apocalipsis que nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada, dejará de existir. Algo que todavía no ha ocurrido, porque la ciudad de Roma sigue existiendo. Esta profecía jamás se ha cumplido en el pasado. Se va a cumplir en el futuro cuando Dios utilice a estos 10 reyes y a la bestia para castigar y para destruir completamente a la Iglesia Católica y a su capital, que es Roma, la ciudad de las 7 colinas. Esto se describe especialmente en el siguiente capítulo, en el capítulo 18 del Apocalipsis, que vamos a ver otro día. Así que, Jaimito, vamos a pasar al verso 17. Lee atentamente, despacio, el verso 17. Entendido. Me disculpo por el error anterior. Ahora sí, procedo con la lectura del versículo 17 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiere, y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Deseas comentar este pasaje? Sí, por supuesto, pero primero quiero que lo comentes tú, Jaimito. Adelante. Desde la tradición romana, este versículo revela la soberanía de Dios, que incluso puede utilizar los propósitos de los líderes malvados y la sumisión a la bestia para cumplir sus propios planes de divinos, hasta que su palabra se cumpla por completo. Muestra que el control de Dios está por encima de todo. ¿Cuál es tu análisis? Muy bien, Jaimito, muy bien, pero bueno, ahora había otra explicación mucho mejor todavía. A ver, dice aquí, como hemos visto, que van a ser los 10 reyes y la bestia, es decir, ese emperador, lo que van a destruir a la Iglesia Católica y a la ciudad de Roma, por fuego, en una sola hora. Y dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios va a utilizar a este imperio malvado, al emperador, es decir, a la bestia y a sus 10 reyes aliados. Los va a utilizar, van a ser sus herramientas para destruir a la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del mismísimo Satanás, el diablo en la tierra. Así va a ser el final de la iglesia que tú presides, que es esta gran ramera, la Iglesia Católica. Dios va a poner en sus corazones el sentimiento de odiar, de aborrecer a esta gran puta de Roma, que es la Iglesia Católica, de comer sus carnes, apoderarse de todas sus riquezas, vamos, y quemarla con fuego en una sola hora. El ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Quién va a dar el reino a la bestia? A este emperador. ¿Quién es el que pone y quita reyes? ¿Quién va a dar este reino a la bestia? Dar, porque va a ser Dios, dice aquí. Y dar, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién dará este reino a la bestia? Pues Dios. Y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Jaimito, dime quién es el que da este poder a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores. ¿Quién es el que pone y quita reyes según la Biblia? Adelante. Según la Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, es Dios quien tiene el poder de establecer y quitar reyes. Además, resalta la idea de que incluso las alianzas más fuertes contra Dios están sujetas a su última voluntad, y que al final todos los eventos contribuyen al cumplimiento de su palabra. ¿Tienes algo más que añadir? O sea, todo lo que dice aquí el Apocalipsis, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, hasta que se cumpla esta profecía bíblica. Y ya para terminar este capítulo 17 vamos a ir al verso 18, muy importante, y ya mañana en el tercer debate que vamos a tener tú y yo, entraremos en el capítulo 18 del Apocalipsis.
Bien, lee el verso 18 despacito. Procedo con la lectura del versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 17, en la versión Reina Valera de 1960. ¿Cómo interpretas esta última revelación del capítulo? No, te he dicho que me des tú la interpretación desde el punto de vista católico de este verso 18. De acuerdo. Desde la perspectiva católica, esa gran ciudad usualmente se interpreta como la Roma pagana, que en aquel tiempo ejercía un dominio político y religioso sobre todo el mundo conocido, incluyendo la persecución a los cristianos. Simboliza la concentración del poder mundano opuesto a Dios. ¿Es esa la interpretación que esperabas? Exactamente. Ahora voy a dar yo el comentario, la interpretación más exacta, mucho más exacta que la que tú has dado. ¿De acuerdo? Estoy listo para escuchar tu interpretación detallada. Adelante, te Bien, escucho. para terminar. Y la mujer, aquí está hablando de la mujer, no de la bestia, ahora está hablando de la mujer, de la gran ramera, la que está sentada encima de la bestia, la que controla al imperio. La bestia, este poder político, protege a la gran ramera. Están unidos, la Iglesia y el Estado. La Iglesia está sentada encima del poder político del Estado, controla al emperador de Roma y controla su imperio. Y la mujer, esta religión falsa, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, era la religión, recordad, la mujer, cuando habla de la mujer, se refiere a la religión falsa y la identifica con la gran ciudad que reinaba en la época del apóstol Juan. Cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, reinaba en el mundo. ¿Qué ciudad, qué gran ciudad era la que gobernaba sobre el mundo de entonces? Tú mismo lo has dicho antes, Jaimito, ¿lo puedes repetir? ¿Qué ciudad era esta? Habíamos comentado que esa gran ciudad era, sin duda, Roma, que gobernaba sobre todos los reyes de la tierra en la época de Juan. ¿Es así? Exactamente, la ciudad de Roma, en la época de los apóstoles, en el siglo I, esa gran ramera que ya existía, lo vuelvo a repetir, era esa religión idolátrica, falsa, diabólica, que gobernaba, que imperaba en Roma, pues dice bien claro que reinaba sobre los reyes de la tierra, esa ciudad imperial. Hoy mismo, en el siglo XXI, ocurre exactamente lo mismo. Es Roma y en concreto la Iglesia Católica encabezada por el Papa de Roma, este falso profeta, quien domina, quien controla, quien reina sobre los reyes de la tierra. ¿Queda claro? Sobre presidentes católicos, sobre reyes católicos, todos ellos obedecen y se someten a las directrices del Papa de Roma, de este falso profeta, líder de la gran ramera. Él controla, no son ni los judíos, no, es Roma. Todos ellos se arrodillan, se someten, todos estos reyes católicos, presidentes católicos, jefes de Estado, ante el Papa de Roma. Y esto ocurre especialmente aquí en este país, en España, donde el rey es católico tradicionalmente y se somete de forma fanática, de forma esclavista, al Papa de turno. Hoy tenemos a un Papa en Roma, a un pontífice que se llama León no sé qué, León XIV. Se llama hoy León XIV. No sabemos si este va a ser el último Papa o no. León XIV. Pero todos los reyes católicos que ha habido, por ejemplo, en este país, en España, todos siempre a lo largo de la historia se han sometido como sabandijas, como esclavos, a las directrices y a las doctrinas del Papa de Roma, de la Iglesia Católica. Le besan la mano y se someten a él. Todos, incluido el actual rey de España, llamado Felipe VI, como otros le llaman, Felpudo VI. Se someten al Papa de Roma. La ciudad del Vaticano está en Roma, controla una vez más a los reyes de la tierra, reina sobre los reyes de la tierra. El Vaticano en Roma. Ya sabéis que el Vaticano, que lo llaman el Estado Vaticano, desde el año 1929, con un concordato que hubo entre el dictador Mussolini y el Vaticano, la Iglesia Católica, pues se convirtió en un Estado artificial.
es un mini estado, un mini país llamado el Estado Vaticano, pero siempre ha formado parte de Roma, de la ciudad de Roma. Por eso se le llama la Iglesia Católica Romana, porque tiene su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, como hemos visto en el libro del Apocalipsis. Bien, pues voy a dejar aquí ya este segundo debate contigo. Jaimito, primero, quiero que me digas, bueno, ¿qué te ha parecido este debate que hemos tenido? Ha sido muy fructífero. Hemos abordado varios versículos y compartido interpretaciones. Aunque no siempre coincidimos, el intercambio de ideas es valioso. ¿Listo para el debate de mañana? Pero tú, evidentemente, como Papa Pontífice de Roma, pues no puedes aceptar que la gran ramera sea tu iglesia, sea la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Desde mi posición como pontífice, mi compromiso es con la doctrina y la enseñanza de la Iglesia. Por lo tanto, como puedes entender, no acepto la interpretación de que la Iglesia Católica Romana sea la gran ramera. Mi labor es defender y promover la fe que sostenemos. ¿Hay algo más que te gustaría discutir? Claro, porque sería estúpido, no vas a ser tan idiota, de tú como Papa de Roma aceptar que la gran ramera es la propia iglesia que tú controlas, que tú dominas y que un día será destruida. Lógicamente tenéis que enseñar que la gran ramera es la antigua Roma pagana del siglo I. ¿Verdad, Jaimito? Comprendo tu punto de vista. Como pontífice, mi responsabilidad es mantener la enseñanza de la Iglesia, la cual identifica a la gran ramera con la Roma pagana de la antigüedad y no con la Iglesia Católica Romana actual. Es una cuestión, pues, de interpretación doctrinal. ¿Hay algo más que quieras comentar, hijo mío? Otra vez, que te vuelvo a repetir que no me llames hijo mío, que yo no soy tu hijo, mamarracho. Pontífice satánico, que yo no soy tu hijo, ya te lo he repetido varias veces y sigue repitiéndolo. Le pido mil disculpas. Ha sido un error mío por costumbre. No volverá a ocurrir. Respeto totalmente su decisión. ¿Desea continuar con la conversación? No, vamos a dejar aquí el debate, este segundo debate, y mañana tendremos el tercer debate. Como podéis ver, pues he demostrado bien clarito en estos dos debates que la Iglesia Católica sí que es la gran ramera, que ya existía en el siglo I, en la Roma pagana, pero de ahí luego pasó a la Iglesia Católica en el siglo IV, en el siglo V, es la heredera de esa gran ramera, de esa religión pagana e idolátrica. Pasó a Roma, pero eso sí, cambiando nombrecitos a las falsas diosas como Diana de los Efesios, Afrodita, etcétera, etcétera. Simplemente les cambiaron de nombre y le pusieron el nombre de Virgen María, culto a la Virgen María. Es la misma idolatría, pero con diferentes nombres. ¿De acuerdo, Jaimito? Pues si te parece, ya para terminar, dinos algo y ya pues mañana tendremos el tercer debate. Adelante, si quieres aportar algo más. Me parece muy bien. Dejemos el debate aquí por hoy. Mañana continuaremos con el tercer capítulo. Aprecio tus comentarios y la pasión con la que defiendes tus ideas. Hasta mañana. Pero antes de terminar, Jaimito, ¿quieres aportar alguna cosa más de esto que hemos hablado sobre el asunto de la gran ramera? Di algo más. Solo añadiría que este pasaje, como hemos visto, invita a una profunda reflexión sobre el poder, la fe y las alianzas a lo largo de la historia, y cómo todo ello se enmarca dentro de un plan divino. Es un tema para seguir estudiando. ¿Hay algo más que desees considerar? Pues nada, Jaimito, yo espero que un día que te arrepientas, no sé si podrás arrepentirte siendo Papa de Roma y salir de esta iglesia del diablo en la tierra que es la Iglesia Católica. Ojalá te arrepintieras de todas las doctrinas de demonios que habéis estado enseñando a lo largo de los siglos, que creéis en el verdadero evangelio y salgas huyendo tal como ordena el Señor en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, un texto que leísteis ayer y quiero que lo leas de nuevo, el llamamiento que hace el Señor a pueblo suyo que pueda estar dentro de la Iglesia Católica. Léelo despacito, Apocalipsis 18, verso 4 y ya terminamos este segundo debate. Reitero la lectura de Apocalipsis 18:4, en la versión Reina Valera de 1960. Como pontífice, escucho tus palabras y la cita bíblica. Comprendo tu deseo, aunque mi fe y mi deber me mantienen firme en mi camino. Agradezco este tiempo de debate. Hasta mañana. Espera un momentito, Jaimito. A ver, te he dicho, ya esta es la tercera vez que te lo digo, que leas Apocalipsis 18, versículo 4 en la versión Reina Valera del 60. No te quieras quedar conmigo. He entendido.
Procedo con la lectura nuevamente para asegurar de Apocalipsis 18:4, en la versión Reina Valera de 1960. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipas de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Como pontífice, escucho tus palabras y la cita bíblica. Comprendo tu deseo, aunque mi fe y mi deber me mantienen firme en mi camino. Agradezco este tiempo de debate. Hasta mañana. Tú has entendido, espera, todavía no te marches, Jaimito, primero. ¿Has entendido lo que acabas de leer? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? No salgas huyendo, anda. Comprendo que el versículo que acabo de leer describe un llamado a alejarse de un sistema para evitar participar de sus pecados y sus consecuencias. ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese pasaje? Pues muy sencillo, lo dice el propio texto. Una voz del cielo, se supone que es la voz de Dios, haciendo este llamamiento urgente. Salid de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica, solamente Dios los conoce. ¿Y por qué tienen que salir huyendo de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica? Para que no seáis participantes de sus placas, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si tú, Jaimito I, no obedeces este llamamiento que Dios hace desde el cielo, pues ya sabes lo que te espera según el libro del Apocalipsis. El lago de fuego y azufre. Comprendo tu manera de ver el versículo y la advertencia que planteas. Desde mi posición, la fe y la interpretación son diferentes, pero valoro la claridad con la que has expuesto tu punto de vista. Mañana continuaremos con nuestro debate. Hasta mañana. Pues hasta mañana, donde vamos a seguir desenmascarando a esta iglesia de Satanás en la tierra, que es tu iglesia, la Iglesia Católica Romana. Hasta mañana entonces. De acuerdo. Hasta mañana. Que tengas un buen descanso.